¿Cómo están? Este es el tercer y último video de estas pequeñas reflexiones respecto a la imagen de Dios, a nosotros como hijos de Dios, a la libertad y al destino del hombre, ¿no? Y dice Juan capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho a ser, de ser, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y pensaba en este texto específicamente, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el Antiguo Testamento no se habla mucho de los hijos de Dios, se habla muy poco. Y los hijos de Dios, como veíamos en estas últimas charlas del podcast, son más bien entidades trascendentes, entidades espirituales. No son los hombres los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Pero los hijos de Dios son servidores de Dios, son administradores de los propósitos de Dios, son delegados de Dios, embajadores de Dios. Son todas esas cosas y seguramente muchas más, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento se revela algo diferente, se revela que los humanos, los hombres, podemos ser sus hijos también. Y de hecho Jesús es el primero que se postula como hijo de Dios. Y Pablo dice en Romanos, está en el video anterior, estaría bueno si estás viendo este video que puedas ver el anterior primero. Y el anterior. Pablo dice en Romanos que Él es el primogénito entre muchos hermanos y conforme a la imagen de Cristo Dios quiere hacernos, ¿no? Dios quiere hacer pequeños Cristos, pequeños modelos de Cristo, que sean su imagen, la imagen de Dios, porque la imagen de Dios era Adán y cayó, se corrompió. Bueno, en el contexto de la evolución teísta no necesariamente fue así, pero sí se va construyendo esa imagen de Dios y Adán simboliza la imagen de Dios, que es el hombre en la mente de Dios, en el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios quiere formar en nosotros hoy. Pero pensaba en que fuimos hechos hijos de Dios y lo que quiere decir eso, ¿no? El derecho a ser hijo de Dios te da derechos mucho más grandes. Ser heredero de Dios, porque ser su hijo es ser su heredero. Es decir, todos los propósitos, todas las cosas buenas que vienen de Dios están descargadas en vos y se van a descargar en vos en el futuro también. Y no es poca cosa ser hijo de Dios en el plano, en el contexto de la Biblia, en el contexto de la perspectiva del cristiano. Pero es algo que tenemos que vivir, es algo que tiene que impactar en la actitud del creyente, porque en uno de los primeros videos hablaba de la virtud de la fe como elemento cotidiano, como herramienta de solución de problemas, porque no actúas si no es por fe. La fe es el motor de las obras, ya sea para las cosas cotidianas de la vida, pequeñas y grandes, y sobre todo para la salvación, es decir, para la comunión con Dios, para conectarte nuevamente con Dios, porque es imposible que
quiera encontrarse con Dios, lo haga sin fe. Porque Dios es galardonador de los que tienen fe, de los que le buscan con fe. Y acá en este texto hay como una disrupción, hay un rompimiento de Jesús y del Evangelio con la teología judía. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, está negando que Moisés haya visto a Dios, que Abraham haya visto a Dios, que Dios se haya presentado teofánicamente en el Antiguo Testamento. Lo está negando. Lo que vieron, no lo vieron, o no era Dios. Y sin embargo dice que se puede ver a Dios a través de Jesús. Es decir, que Jesús es la manifestación de Dios. Y por eso Él es Dios. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Y pensaban que nosotros como cristianos, si vamos a hacer esa imagen de Dios, si vamos a ser los hermanos de Jesús, la hermandad de Jesús, si vamos a ser coherederos con Cristo, de la gloria de Dios, de la libertad gloriosa de Dios, que eso implica lo que implica, ¿no? Dios como creador del universo es libre. Y nosotros vamos a ser libres en la eternidad. Y tenemos que ser libres ahora para hacer lo que querramos. Pero esa libertad no es para hacer el pecado, dice Pablo. No usen la libertad como ocasión para la carne. Y a libertad fuimos llamados. Pero esa libertad no es para pecar. Es para cumplir el plan de Dios. Es para desarrollar lo que somos como seres humanos, como imagen de Dios en el mundo. Lo que pasa es que el pecado corrompe esa imagen. Y de eso tenemos que cuidarnos, ¿no? Y eso tanto nos cuesta a veces. Pero en Cristo, en Jesús, tenemos un modelo. El primogénito es el modelo para que nosotros podamos copiar, podamos igualarnos, hacer lo que Él hizo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Que cada uno de nosotros sea un Cristo en la sociedad. Un profeta, un sacerdote, un rey en la sociedad. Alguien que tiene autoridad, alguien que tiene visión y alguien que te conduce a Dios. Y en ese sentido y en ese solo sentido es que a través de nosotros el no creyente pueda ver a Dios, pueda ver a Dios en nosotros, como nosotros podemos ver a Dios en Jesús.